Usted va pasando yo. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Alex Francisco Méndez y pertenezco a la sede de Ocotepeque. Bueno, a mí me tocó que los contratos y las obligaciones. ¿Qué son los contratos civiles? Se definen como un acuerdo entre dos o más partes en el cual se pactan obligaciones y derechos que se comprometen a cumplir. Todos los tipos de contratos civiles son regulados por el Código Civil, la institución recargada de resolver conflictos por cumplimiento. Eh, que esto significa que estos se basan en la autonomía de la voluntad y también pueden ser verbales y escritos. Características legales de los contratos civiles. Este tipo de contratos celebran entre personas naturales, no jurídicas, es decir, que los firmantes deben cumplir con las siguientes características. Las están de acuerdo voluntarios entre partes para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones patrimoniales. Consentimiento. Todas las partes deben de celebrar contrato y voluntad en la libertad. Objeto. El motivo por el cual se celebra un contrato debe ser lícito, además de posible y determinado. En esta parte se detallan las condiciones de los servicios que deben cumplir las partes de celebrar el contrato. Causa de la obligación es la justificación de la parte que se debe cumplir con lo pactado. Tiene que ser lícita, verdadera y existente. Capacidad de las partes es uno de los elementos más importantes porque en él se regula la capacidad de de los involucrados para celebrar el contrato. Tipo de contratos civiles. El derecho civil existen varios tipos de contratos. Algunos de los más comunes son contrato de compraventa. Se utiliza para diferencia de propiedad entre cambio de un contrato de arrendamiento. Este contrato se utiliza para alquiler de un inmueble o bien. Contrato de prestación y servicios. Se utiliza, por ejemplo, para la prestación de servicios profesionales y técnicos. Contrato Contrato mandato. Ese contrato se utiliza para la representación de una persona o empresa ante terceros. Eh, Contrato de sociedad para recreación irregular en una sociedad. Contrato de finanza utiliza para garantizar el cumplimiento de una obligación. Contrato de prenda. Este contrato se utiliza para garantizar una deuda mediante la entrega de un bien inmueble. Objeto, cierto que sea materia del contrato, se refiere a la prestación que constituye la obligación. Puede ser de una casa, realizar un servicio o obtenerse de una conducta. El objeto debe reunir tres características esenciales: ser posible, lícito y estar determinado o determinable. Requisito para validez de los contratos civiles. Consentimiento de la contratante de la manifestación libre y consciente de las partes de querer obligarse. Debe estar exento de vicios con el error, la violencia, la intimidación del dolo. Causa de la obligación que se establezca es el motivo jurídico que justifica el contrato. Las obligaciones, las obligaciones definición. Podemos definir jurídicamente las obligaciones con la capacidad que tiene una persona para que otro desarrolle una conducta determinada. Por esos motivos se consume hacer, no hacer, prestar servicio, cumplimiento, puede conllevar sanción, reparación del daño. Las fuentes de derechos obligaciones. Las obligaciones de ex lege son aquellas que proceden de la ley propiamente. Los contratos, su celebración tiene la finalidad de crear derechos y obligaciones. Los cuasicontratos, hechos ilícitos puramente voluntarios de los que resulta obligado con un autor para un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados.
Los sujetos de las obligaciones del derecho civil, porque existen obligaciones en sujetos, necesariamente debe existir dos personas en esa relación legal o contractual. Por tanto, los sujetos pueden ser activo, creador, titular, actúa y ejercita frente al deudor, posible deudor, obligado o cumplir. Clasificación. Divisible, aquellas que pueden cumplirse en parte de ser alterar la esencia de la prestación. Indivisible, no admite un cumplimiento parcial para prestación sobre, tiene sentido y se ejecuta una su totalidad, ejemplo, la entrega de un bien específico. Transitoria, se extinguen con un solo acto de cumplimiento. Duradera, requieren un cumplimiento prolongado en el tiempo ya que continuo o periódico. Principal, existen por sí mismas, no dependen de otras obligaciones. Accesorias, dependen de una obligación principal y tienen como finalidad reforzada a garantizada. Pecuniaria, su objeto es el pago de una suma de dinero. No pecuniaria, su objeto es distinto dinero, como entregar un bien, realizar un servicio, obtenerse de una conducta. Extinción de las obligaciones. Las obligaciones se extinguen, por ejemplo, el pago de cumplimiento. Por un ejemplo, por el pago de un cumplimiento en la ejecución efectiva de la prestación debida cada hacer uno o no hacer. Por el 2, por la pérdida de la casa de vida. Esto, de la cosa de vida. Esto extingue la obligación si la casa se destruye sin culpa del deudor o antes de incurrir una mora. Por la condonación de la deuda. En esto es el perdón o denuncia gratuita de la deuda por parte del creador. Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor. Por la confusión, esto sucede cuando la misma persona reúne las calidades de creador deuda, por ejemplo, una herencia. Por la, por la composición. Por la innovación. Por la innovación y un ejemplo de una obligación antigua por una nueva que la sustituya. Bueno, es todo por esta exposición. Muchas gracias, abogado. Buenas noches.